Vamos a comentar este mapa. Vamos a empezar con la clasificación, que sería ni más ni menos que es un mapa relevante porque indica la gran expansión de los reinos cristianos durante el siglo XII, aunque también XIII, perdón, aunque también tenemos algunos datos sobre el siglo XI y XII, pero principalmente se centran en las conquistas entre 1150, siglo XII y 1270. Vamos a especificar concretamente qué es la península ibérica en este caso y las Islas Baleares, dado que también incluye Mallorca, y que, por tanto ya tenemos recogido ahí las tres cuestiones principales. El mapa es una fuente de carácter secundario, dado que ha sido creado por historiadores con fines divulgativos y la temática es política, dado que habla de la consolidación de esos reinos cristianos a favor de o en base al territorio de lo que era Al-Ándalus. Este sería, por tanto, lo que sería la clasificación. Vamos allá con el segundo punto, que sería el análisis. Y esto aquí es importante. Ya, porque hay muchos datos. Vemos años desde el 1045, por ejemplo, conquista de Calahorra. Pero, sin embargo, la leyenda nos está indiciendo un poco en los años en los que nos quiere que nos centremos, que es desde 1150 hasta el 1270. Por lo cual, ahora de analizar nos vamos a centrar especialmente en esas fechas. Vemos, por tanto, que en este caso la leyenda, al contrario de otras que hemos visto anteriormente, sí que nos habla ya de la trama de colores, por lo cual vamos a dividir los dos grandes bloques de información, pueden ser dos, pueden ser tres. Yo en principio aquí voy a dividirlo en dos grandes bloques de información, uno que serían las tramas de colores. Las tramas de colores hacen referencia a las conquistas de los reinos de Castilla y León, de la corona de Aragón y del reino de Portugal entre estas fechas, entre el 1150 y el 1270. Vemos, por tanto, las conquistas más tempranas, como por ejemplo son Calahorra, como por ejemplo es Uclés o Zaragoza, en el 1118. Sin embargo, hay en colores más claritos, como por ejemplo pues en el caso del morado, un morado más claro, pues ese avance de la corona portuguesa hasta conseguir la plaza de Faro y por tanto conseguir su actual territorio, que conquistando el Algarve ya en el siglo XIII, o igual con los avances territoriales que se producen en la corona de Castilla y León. Aquí Castilla y León van a estar separándose y juntándose, como ya veremos, hasta Fernando III el Santo y demás, que consolida un poco el territorio, y que van a conseguir poco a poco pues, territorios de Extremadura, como vemos la conquista de Badajoz y demás, Cuenca, pero ya a partir sobre todo de la Nava de Tolosa en el 1212 será cuando tenga su gran avance hacia lo que sería la actual provincia de Badajoz y las actuales Andalucías, concretamente pues Córdoba, Jaén, como después profundizaremos con Fernando III el Santo y Cádiz, por ejemplo, con Alfonso X. Por su parte, la corona de Aragón, vemos ese color naranja más claro, los avances que se producen durante el siglo XIII, siglo XII y XIII, porque si bien Teruel es una conquista más temprana, vamos a ver cómo lo que es las islas Mallorca, Menorca e Ibiza y lo que sería la zona de lo que sería el reino de Valencia, se conquista también a mediados, la primera, entre el 1238 y el 1244. Por eso vemos las plazas de Valencia y Alcira, porque digamos van a ser las dos más relevantes que van a conquistar y que después profundizaremos. Esto va a dar como resultado pues, la consolidación de los reinos de Portugal, de Castilla y León y de Navarra, representados en los distintos colores, y la corona de Aragón. Y por otra parte, como único poder resultante que va a quedar de lo que sería el Andalus, el reino nazarí de Granada. Eso sería por el primer bloque de información que tenemos en los colores, las tramas. Por otra parte, tendríamos una serie de batallas que van a ir haciendo cambiar la frontera. Tenemos la frontera hasta 1150 y por tanto, tras lo que sería la presencia de los almohades, de los almorávides, como queda, y con la llegada de los almohades, cómo se va a... cómo va a repercutir con victorias como las de Alarcos o Uclés frente a Castilla.
van a vencer Yusuf y, por ejemplo, Istasufin en Alarcos, y esto va a hacer que de alguna manera se mantenga, en cierto modo, todo el poder de Al-Ándalus. Si bien recordemos que esa cruzada que inician ciertos reinos castellanos, pues prácticamente todos menos León, van a participar ahí en las Navas de Tolosa, con el patrocinio además del Papa, porque lo catalogan de cruzada, con la victoria en el 1212, que les va a dar acceso pues a prácticamente todo el territorio peninsular, como después comentaremos más en profundidad, y que va a resultar pues especialmente interesante lo que serían las conquistas que hemos comentado en la zona de Valencia y en la zona del Valle del Guadalquivir, en Andalucía. Por tanto, digamos que serían las principales información que aquí nos alude. Por otra parte, por tanto, vamos, que tiene que quedar como claro en ese sentido dos bloques de información, uno referente a lo que serían los, los almohades y almorávides y ese intento de resistencia durante los siglos XII e inicios del XIII, y a partir del XIII cómo va a permitir la victoria de las Navas de Tolosa ese avance territorial. Si pasamos al punto 3, que sería el comentario, vale, pues esto es importante. En cuanto a los antecedentes, pues principalmente, y como la leyenda ya no está hablando un poco desde 1150, es decir, siglo XII y siglo XIII, pues debemos comentar que entre los siglos XI y XII los reinos cristianos van avanzando hacia los valles del Tajo y del Ebro. Concretamente vemos como el reino de Castilla, con hegemonía bajo el reinado de Fernando I, y que posteriormente Alfonso VI unificó el reino de Castilla y León, y destaca en este sentido la conquista de Toledo en 1085. Por otra parte, Portugal se independizó de León y ocupó Lisboa en torno al 1147, cuestión que también viene aquí reflejada por fecha. Y el reino de Aragón y el condado de Barcelona, que ocuparon la zona de Zaragoza, Tortosa y Lleida. Además, es decir, hay que comentar aquí pues, que el reino de Aragón y el condado de Barcelona pues inician una unión matrimonial entre lo que sería Petronila de Aragón y el conde Ramón Berenguer, lo cual va a dar el fruto como fruto que surja la corona de Aragón bajo el reinado de su heredero Alfonso II. Esto va a ser un hecho importante porque al final van a consolidar las dos principales entidades políticas de la península ibérica, que van a ser lo que será la corona de Castilla y la corona de Aragón, posteriormente, en época bajo medieval. Esto sería un poco así los antecedentes. Por lo tanto, hemos visto que los reinos cristianos durante el siglo XII realizan un pequeño avance por lo que sería en todo el Valle del Ebro y el Valle del Tajo, si bien los segundos reinos de Taifa, viendo peligrar pues esta primera y segundo reino de Taifa, viendo peligrar su territorio, van a llamar pues, a esos imperios norteafricanos. Por una parte, en primer lugar, a los almorávides que entran y vencen en Zalaca, si bien su poder va a ser bastante efímero porque básicamente van a ser pues unos 30, 40 añitos dependiendo de la zona. Posteriormente, viendo también peligrar el territorio, serán los almohades los que entren con batallas relevantes como las de Alarcos contra Intasofín, que vence al monarca leonés, castellano-leonés. Y por otra parte, la batalla de Euclés en el 1108, 1195, perdona, 1195 como batalla clave de los almohades, ¿vale? Que sería la batalla de Alarcos. Importante tener en cuenta que los almohades traen su capital a Sevilla, por lo tanto van a intentar dar al territorio pues cierta entidad. No obstante, y como ya hemos visto anteriormente, esa cruzada organizada por los distintos reinos castellanos, principalmente Castilla, Portugal, la corona de Aragón y con algunos apoyos, digamos, internacionales,
principalmente va a pedir algunas potencias europeas, van a traer esta cruzada, van a ejercer esa cruzada que van a preparar y cuya victoria va a ser en las Navas de Tolosa. Y aquí tenemos, por tanto, el punto clave, porque en el 1212, ya en el siglo XIII, va a permitir en sí el avance territorial. El avance territorial, y aquí estamos ya con los principales hechos que quieren que comentamos, aparte de Almohades, digamos, que sería la parte que nos recoge lo que sería desde los inicios de los almohades, lo que nos recoge la leyenda hasta el 1270, que sería prácticamente el gobierno, pues en este caso, por ejemplo, de Castilla, de Alfonso X el Sabio. ¿Qué es lo que pasa en esta época? ¿Qué avances territoriales tenemos durante esta época? Pues cabe destacar en la corona de Aragón, Jaime I de Aragón, que conquistó Mallorca, Valencia y Murcia, aunque Murcia pasará posteriormente a la corona de Castilla. Se va a expandir además luego por el Mediterráneo, pero nos interesa sobre todo eso y especialmente la zona entre Valencia y Alcira, que fue la que les costó un poco más y que vienen recogidas todos estos avances territoriales de de Jaime I, vienen recogidas en ese naranja clarito o marrón clarito. Posteriormente, con respecto a lo que sería la corona de Castilla, tenemos el avance por el valle del Guadalquivir de Fernando III de Castilla, conocido como el Santo, con las plazas principales de Córdoba en el 36, Jaén en el 46 y finalmente la más complicada, porque había sido la capital almohade, de la plaza de Sevilla en el 1248. Por su parte, el reino de Portugal consolida lo que es el Algarve, que es entre el 1226 y el 1239, de forma que configura su actual territorio, es decir, que se queda, digamos, las fronteras establecidas prácticamente como en la actualidad, después va a haber muy poquitos cambios. De forma que a finales del siglo XIII, pues la presencia musulmana peninsular va a quedar en torno al reino nazarí de Granada. Sí que es importante que junto a Fernando III, el Santo, pues su hijo Alfonso X el Sabio también va a conseguir plazas pues, relevantes para nosotros, como lo que es el Condado de Niebla en el 1262 o la Plaza de Cádiz. Ya su hijo Sancho IV, va a conseguir la plaza de Tarifa en el 1292 y es algo relevante principalmente porque viene reflejada aquí, pero también porque otra potencia, otro imperio norteafricano que se conocen ahora como Benimerines, estaba planificando la entrada a la península, por lo cual va a ser también relevante. Y de alguna manera, pues como consecuencia, pues lo que ya hemos comentado, que va a perfilar no solamente lo que sería la consolidación de los principales reinos peninsulares, por un lado arriba vemos Navarra que ha quedado rodeado de las principales potencias y por lo tanto su extensión territorial no va a crecer, va a verse frenada porque los otros son más importantes, especialmente la corona de Aragón, que ya ocupaba los actuales reinos de Aragón, pues los condados catalanes y las Baleares y Valencia, la corona castellano-leonesa, que al final de este siglo pues van a acabarse, digamos, la disputa y se va a consolidar en la Baja Edad Media como corona de Castilla y que va a conseguir pues no solamente toda la zona sur de Extremadura, sino también buena parte de las provincias de Cuenca, Ciudad Real, como digo, también va a sumar Murcia y prácticamente limitan a lo que sería el otro reino nazarí de Granada, que es la última pertenencia de Al-Ándalus, que acaba en el 1492, y Portugal, como ya hemos dicho, que consolida sus actuales fronteras. Y aquí tendríamos, por tanto, las consecuencias. Cabe destacar quizá como dato, como idea secundaria del mapa, y aunque no venga aquí, que sí que es verdad que la podemos dejarlo, por ejemplo, para la conclusión, que es muy interesante, porque dado que ya pasaríamos al punto 4 que es la conclusión, podríamos decir, por ejemplo, que esta etapa de la historia de España es de gran relevancia, dado para la configuración de muchas de las fronteras actuales, por ejemplo, del Reino de Portugal, pero también es interesante con respecto al reparto de la tierra, dado que los modelos de repoblación que se establecieron en esta época afectan
y se consolidan en la actualidad hoy en día con el tipo de propiedad de tierra que hay en la península. Vamos a ver propiedades donde se repobló de forma libre, pues pequeñas parcelas en lo que son los valles del norte peninsular hasta el Valle del Duero y los Pirineos. Vemos pequeñas parcelas de tierra o mediana propiedad que se repartieron de forma libre, que se mantienen hoy en la actualidad. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en Galicia. Sin embargo, lo que serían los valles del Duero, Tajo y Ebro, luego posteriormente, pues se dieron a grandes concejos, a los concejos y a grandes municipios, quedaron en manos, por ejemplo, muy conocido en esta época, pues lo que sería todo el territorio que tuvo la sede arzobispal de Toledo, también una de las más importantes hoy en día. Y en el caso pues de Extremadura, de Castilla-La Mancha y del sur peninsular, concretamente de Andalucía, cómo esa zona quedó en manos de grandes extensiones de tierra que se entregaron o bien a órdenes militares durante la primera mitad del siglo XIII o especialmente en el siglo XII, lo que serían los repartimentos a los grandes nobles que habían conquistado la península ibérica, pues con el sur, todo lo que es el valle del Guadalquivir, y por tanto esos latifundios de los grandes nobles del sur de España, que en parte muchos se mantienen, saben, por ejemplo, como la Casa de Alba tiene muchos de ellos, pues se mantienen de alguna manera hoy en la actualidad. Por lo tanto, esta expansión y estos repartos territoriales que hubo en su momento permanecen y perduran más de lo que nos pensamos hoy en día con cuestiones como esta en la propiedad de la tierra.